La coacción viene y se interpreta de distintas formas. Al tú no poder expresarte libremente, al tú no poder decir las cosas como las pido. El señor Rodríguez y su hermana Delcy, la vicepresidenta, fueron a la residencia de la Embajada de España con un texto que habían preparado y el cual tendría yo que firmar, suscribir para poderme salir de la residencia y venir a España como yo aceptaba una oferta que me hicieron de venir en calidad de asilado a este país. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras, en fin, fueron casi 48 horas muy tensas, por eso es que yo hablo de coacción, porque no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento. No fue una sola reunión. Fueron 2 días, dos días, sí, de varias reuniones, porque el documento le hacíamos unas enmiendas y volvían con otros comentarios. Eso fue así. La residencia nos brindó el espacio para que nosotros pudiéramos conversar con los emisarios del gobierno y terminamos con un texto que yo firmé, aunque yo decía que aceptaba la decisión, acataba la decisión, aunque no estaba en acuerdo con ella. Yo dejé bien claro mi desacuerdo por las decisiones. La acato porque no tenía otra opción pero sí estaba en desacuerdo con la decisión. Así fue que sucedió todo. ¿Y es cierto que algunas veces se presentaron cuando usted estaba dormido y lo sacaron de la cama, como se ha dicho? No. ¿Eso ha sido así, no? No. Okay. Esas fueron reuniones que se hicieron, algunas duraron mucho tiempo, varias horas, pero en horas hábiles, okay. no en horas de descanso. Vale. Y se mostraron fotos, se mostraron grabaciones de esas conversaciones que se estuvieron de forma personal y en privado en la embajada. En esa foto aparece el embajador de España en Venezuela. Sí. Y entonces, evidentemente, me gustaría saber cómo interpreta usted que se hayan tomado registros de esas conversaciones para luego divulgar lo que sucedió y que se haya hecho en la embajada. ¿Es un asunto normal y regular? ¿Debió el embajador de España participar y ayudarlo o cómo lo ve? El embajador de España estaba en su residencia, él nos facilitó el espacio para las conversaciones, él no participó en la discusión que teníamos. ¿Quién tomó las fotos? No lo sé. Lo que me parece extraño es que las hayan divulgado y que hayan divulgado también o amenazado con divulgar algunos audios, que tampoco es correcto que se haya hecho así. ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Le parece extraño? Pero ¿se preparaba usted para eso? No, en absoluto. Si alguien lo hizo de manera sin autorización de nadie, porque a mí no me pidieron o me dijeron nunca que estas conversaciones las estaban grabando o las iban a grabar. ¿Y usted cree que el embajador tampoco sabía? No sé, no me atrevo a afirmarlo. Él estaba en su casa, en su residencia, okay. Pero él no creo que haya sido en absoluto, ¿no? Ya. ¿Y qué rol jugó en este proceso de 48 horas el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro y estaba, como lo ha hecho en otras ocasiones, a decir verdad, él ha estado detrás de varias acciones de liberación de presos políticos, ha estado involucrado en el pasado. En esta oportunidad entiendo yo que también estuvo muy involucrado. Okay. ¿Usted cree que salir del país era su única opción o su mejor opción en las circunstancias en que estaban desarrollándose las cosas? No sé si era la única, porque podían haber otras. Yo me podría haber ido
a esconderme, pero yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela, y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimientos y de poder hacer todas estas cosas. Es algo que conversaron con María Corina Machado, ella estaba de acuerdo con lo que usted le estaba haciendo. Ella no lo sabía. No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. Okay. Sabemos que usted estuvo en una embajada pocas horas después de las elecciones, ¿no? Perdón, una aclaratoria. Yo estuve 32 días también en la Embajada del Reino de los Países Bajos, donde me brindaron protección y donde tuve todo tipo de facilidades igualmente. Pero ahí no hubo ninguna de negociación que tuviera que ver con mi salida. El embajador, un poco horas antes que usted llegara a Madrid, dejó ver que también entró en esa embajada porque también se sintió coaccionado y en riesgo, ¿no? ¿Quiere decir que las horas inmediatas después de las elecciones comenzó contra usted alguna coacción? Mira, yo venía de un acto de la campaña electoral a mi oficina y un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Y eso fue lo que hice. Era una buena fuente quien dio la información, y ahí fue cuando tomé la decisión de ir a buscar protección a una de las embajadas donde te digo, en la embajada de Holanda. Perdón, que venían por mí significa que lo iban a detener, claro, o claro. Que podía no, que venían a arrestarme, y uno sabe lo que eso significa en estas condiciones. ¿Usted me puede decir en qué circunstancias están sus familiares en Venezuela? Entiendo que está su hija allí y parte de su familia. ¿Ellos pueden salir del país? ¿Piensan hacerlo? ¿Me puede describir qué es lo que está pasando? Ellos están en este momento en Venezuela. Ellos es una familia con 2 hijos, y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. De alguna manera yo confío que eso fue parte de la negociación. Esos son un documento de garantías que yo firmé, transmitido al presidente de la Asamblea Nacional. Eso es el otro documento al que él se refiere. Ese es el otro documento al que él se refiere. ¿Qué otras garantías le ofrecieron a usted? No, las pedí yo. Fue que me ofrecieron, las pedí yo. Garantías a mi familia, que se quedaba allá, a mis bienes, mi apartamento. No tengo mayores bienes sino mi apartamento, mi automóvil y más nada. Ese tipo de cosas. Okay.